Bueno, pues estamos hablando recurrentemente de la longevidad y del envejecimiento, que son dos características de la sociedad en que vivimos y que todos conocemos y que hemos analizado con profundidad hasta ahora, ¿no? El tema se viene abordando desde hace mucho tiempo desde múltiples enfoques, desde múltiples puntos de vista y también desde el ámbito económico, ¿no? Lo que sí tengo que anticipar o comentar es que la inmensa mayoría de los estudios que se han hecho en este ámbito se enfocan en el gasto. Hay bastantes menos estudios orientados hacia los ingresos que se derivan de la longevidad y, por supuesto, muchos menos de los que hacen referencia a las ganancias de la longevidad, que también las hay. Claro que hay ganancias en la longevidad. Y al hilo de todo esto, puesto que vamos a hablar de gasto, hay una cosa que para mí tiene que quedar meridianamente clara. Una cosa es el gasto a secas, a palo seco, que diríamos de manera coloquial, y otra cosa muy distinta es la necesidad del gasto. Los estudios que abordan el gasto hablan del gasto. Y el gasto suele tener unas connotaciones negativas, aunque no necesariamente. No necesariamente. Y en este sentido, cuando se habla del gasto, también hay que hablar de su necesidad. Veremos que una de las cosas que apunta el estudio en el cual yo me voy a centrar es que, bueno, desde el punto de vista del gasto sanitario, uno de los grandes ítems es la financiación de las innovaciones tecnológicas. Claro, todos estamos de acuerdo en que efectivamente hay que abordar esas innovaciones tecnológicas porque redundan en beneficio de los ciudadanos, pero es una parte considerable del gasto porque la inmensa mayoría de las nuevas tecnologías que se incorporan a los procedimientos sanitarios no son ahorradoras de costes, sino que implican tratar las dolencias y las enfermedades de mejor manera, de manera más avanzada, de manera más eficiente desde el punto de vista sanitario, pero no necesariamente desde el punto de vista económico, aunque luego también haré alusión a cómo el paradigma de la eficiencia productiva ha cambiado desde el punto de vista sanitario a partir del COVID, de la pandemia, por lo tanto. En consecuencia, tenemos que abordar también la parte de cómo se financian las necesidades, y probablemente pues también tengamos que hablar de cómo se reajustan los gastos, ¿no?, en un contexto como el que nos ha tocado o nos está tocando vivir. Bien, yo me voy a centrar en una investigación que no es mía, que es un trabajo que lleva a cabo desde hace mucho tiempo, o un tipo de trabajo que lleva hace mucho tiempo la Comunidad Europea, la Unión Europea, mejor dicho, que son los informes sobre envejecimiento. Los vienen haciendo desde el año 2006, concretamente la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. Tiene un equipo de trabajo específico sobre envejecimiento y de lo que tratan es de hacer proyecciones a largo plazo sobre la evolución del gasto público en pensiones, sanidad, cuidados de larga duración, es decir, dependencia, y educación, porque entienden que son los ítems, en términos de gasto público, que se ven afectados en mayor medida por la longevidad. El último informe es un informe del 2024, es un informe que hace una proyección tal cual le he planteado en el horizonte 2022, que ya pasó hasta el 2070, y que parte de consideraciones, de consideraciones relativas a cómo se prevé la evolución demográfica, supuestos macroeconómicos, y luego veremos por qué, entre los cuales principalmente se hace referencia a los determinantes del crecimiento económico, acumulación de capital, población activa, productividad de los factores. Y en este sentido, el informe al cual yo voy a hacer referencia contempla en primera instancia una proyección de referencia, dada la evolución demográfica prevista, dado el comportamiento económico que está teniendo lugar a nivel europeo a día de hoy, y algunos supuestos añadidos a los cuales yo no voy a hacer referencia, pues cómo se prevé, cómo se contempla que evolucione el gasto en los ítems que yo he planteado,
también a considerar, digamos, escenarios alternativos. Os pido un poquito de paciencia, porque he tratado de resumir en 11 transparencias y, por lo tanto, en 10 folios, más o menos, un informe que tiene más de 300 páginas. ¿Vale? No es un informe para ti, porque cuando hablamos de ese grupo, de ese equipo de trabajo sobre el envejecimiento, estamos hablando de un grupo conformado por representantes de todos los países, por representantes de la administración de todos los países. Y es un informe que en el seno de la Comunidad Europea se consensúa, es decir, más que consensuar, se llega a un acuerdo para que no existan grandes discrepancias. Bueno, evolución demográfica. Ahí tenemos una primera tabla de indicadores. Podéis ir leyendo, yo os voy a hacer referencia a cuáles son las conclusiones que extrae el informe. ¿Se ve bien la tabla? Entiendo que sí, ¿no? Primero, se prevé que la población de la Unión Europea disminuya en los próximos años al tiempo que el número de personas mayores aumente. Se estima que la población de la Unión Europea pase de 449 millones de personas en el 22 a un máximo de 453 millones en el 26, antes de descender hasta 432 millones en el 2070. Es decir, se prevé una disminución de un 4% aproximado de la población. Al mismo tiempo, se prevé un marcado aumento de la edad demográfica en todos los Estados miembros. El tamaño de los grupos de mayor edad crecerá, mientras que los de los grupos de menor edad disminuirá. Por tanto, la tasa de la denominada dependencia de la tercera edad, es decir, la relación entre población de 65 más años y población entre 20 y 64 años, aumentará drásticamente en todos los estados de la Unión durante las próximas décadas. Esta tasa refleja el cambio relativo entre los potenciales jubilados con respecto a los potenciales trabajadores. Igualmente, se estima que la tasa de fecundidad total en la Unión Europea aumente ligeramente desde el 1,5 en el 2022 hasta el 1,62 en el 2070, no obstante, manteniéndose por debajo de la tasa de reemplazo natural, que es de 2,1. Es decir, de la tasa de fecundidad necesaria para que una población se mantenga estable. Por otro lado, bueno, las cifras ya de esperanza de vida ya las conocemos, aumentan, va a aumentar la esperanza de vida. Y un dato final, se prevé que la migración neta como porcentaje de la población total sea positiva, con un promedio anual de 0,3% de la población de la Unión Europea. Y como veremos, este es un dato relevante desde el punto de vista del gasto en los ítems que nos planteamos. Bien, otro dato importante, otro enfoque importante, evolución del mercado de trabajo y crecimiento económico previsible. Luego veremos la incidencia de esto. Dados los datos anteriores, se estima un descenso general de la población en edad de trabajar, disminución que vendrá acompañada de un aumento de la participación en el mercado de trabajo, es decir, del porcentaje de la población en edad de trabajar que está ocupada buscando empleo activamente. Aumento en la participación impulsado por los trabajadores de mayor edad y las mujeres. No obstante, ese aumento en la participación laboral no será suficiente para compensar el descenso de la población en edad de trabajar. En consecuencia, se prevé una disminución de la población activa y una reducción en el total de horas trabajadas. Dado un contexto de disminución de las horas trabajadas, la productividad laboral se convertirá en el único factor de crecimiento económico y, por lo tanto, de crecimiento del PIB. En este sentido, se prevé que el PIB real crezca un 1,3% de media anual en la Unión Europea. Bien, y pasamos ahora, en la siguiente transparencia, a las proyecciones a largo plazo del gasto asociado en el envejecimiento. Por lo tanto, reflejamos, en primera instancia tenía España y Portugal en la tabla y todos los ítems a los cuales he hecho referencia. Luego, por temas de comparación, he incorporado pues, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Portugal, aunque yo me voy a referir a los datos conjuntos de la Unión Europea. Pero bueno, cada uno en su casa puede ir analizando las particularidades de cada uno, ¿no? Bueno,
El informe entonces contempla la evolución entre el 22 y el 70 del gasto en pensiones, sanidad, dependencia y educación. En este sentido, se tiene en cuenta lo que estas partidas significan cuantitativamente al ser comparadas con el Producto Interior Bruto. Es decir, ahí no estamos hablando de crecimiento en sí de esas partidas de gasto, sino crecimiento de esas partidas relativizadas con el Producto Interior Bruto. Esto es una práctica muy frecuente en economía. Por ejemplo, cuando se habla de la deuda pública, del endeudamiento del país, se relaciona con el Producto Interior Bruto de ese país. ¿Por qué se hace eso? Bueno, por un lado, porque comparar el montante correspondiente del gasto público de una economía con su nivel general de actividad productiva y con su capacidad de generación de renta parece algo lógico, ¿no? Vas a gastar más, pero ¿te lo puedes permitir? Bueno, ¿cuánto estoy generando? ¿Cuál es el volumen de actividad económica de mi país? Y comparo y llego a la conclusión de que estamos creciendo en términos comparativos, no estamos creciendo. Y por otro lado, porque esta práctica permite realizar comparaciones entre diferentes países con independencia de la dimensión de los mismos. Bueno, según el escenario tendencial de referencia, y esto es una cuestión importante, el informe diferencia lo que es, en principio, el escenario a partir de la evolución demográfica, los cambios en el mercado de trabajo, el crecimiento económico, y luego plantea, bueno, ¿qué pasa si esas tendencias se cambian? ¿Mejora la situación, comparativamente hablando? ¿Empeora? Bueno, según la información, el escenario tendencial, por lo tanto, continuando con la pauta que venimos siguiendo y, por lo tanto, considerando que los temas institucionales, que los temas normativos no cambian, excepto que ya esté anunciado que va a tener lugar una modificación normativa, por ejemplo, en el régimen de las pensiones. Si no hay ninguna modificación planteada, pues existe una trayectoria, existe un impacto, que ese es el que se contempla. Bueno, según el escenario tendencial de referencia, que es por lo tanto al que en primera instancia me hago referencia, los costes totales del envejecimiento en la Unión Europea aumentarán 1,2 puntos porcentuales en relación al PIB. Magnitud esta última que a su vez crecerá, como ya dijimos, 1,3% anual a lo largo de todo el periodo. Imaginemos, desde el 22 al 70, un 1,3% anual. Empezamos a multiplicar y obtenemos cómo será el nivel de PIB dentro de casi 50 años. Bueno, pues si hiciésemos lo propio con estos gastos en pensiones, sanidad, dependencia, etcétera, etcétera, y tenemos en cuenta que van a crecer un 1,2% más que el PIB, pues nos podemos imaginar cuáles son las cifras astronómicas que se van a mantener de aquí a 50 años. En el conjunto de la Unión Europea, ese incremento se distribuirá de la siguiente manera. El gasto en pensiones, en comparación al PIB, crecerá un 0,4%. En atención sanitaria, el crecimiento será similar. En dependencia, el crecimiento será todavía mayor, 0,9 puntos. Y en educación, eso sí, ahí habrá una disminución de 0,5 puntos. Bueno, algunos comentarios sobre estas proyecciones, empezando por las pensiones. En líneas generales, el gasto aumentará considerablemente durante la primera parte del periodo de proyección. En el año 22, España, por hacer referencia a lo que nos ocupa, España era el quinto país con mayor gasto proporcional en pensiones. Y se prevé que en el 2045 seamos el primer país de Europa que más recursos destina en relación a su PIB a pensiones. Situación que se mantendrá hasta el 2070. Entre los factores estadísticos que influyen sobre el gasto en pensiones, destaca sobremanera la evolución de la tasa de dependencia, es decir, la relación entre la población mayor de 65 años y la población entre 20 y 64 años, cuya evolución se convierte en la principal causa del aumento del gasto en pensiones en todos los países. Es decir, es el envejecimiento, como ya nos venimos imaginando todos, de la población el que va a propiciar ese aumento significativo en el gasto en pensiones. Bien, pero el informe plantea
escenarios alternativos. ¿Qué pasa con esto si algunos parámetros, algunas variables que hemos considerado de una determinada manera cambian? En primer lugar, un aumento en la esperanza de vida al nacer incrementaría el gasto promedio en pensiones en relación al PIB. Lógico. El gasto en pensiones aumentará si se supone que la inmigración de fuera de la Unión Europea es menor durante todo el periodo de proyección. Lógico. Sucederá lo contrario si tiene lugar un aumento en la inmigración. Lógico. Una reducción en las tasas de fecundidad durante todo el periodo de proyección aumentaría el gasto en pensiones. Lógico. Si la tasa de empleo de los trabajadores entre 55 y 74 años aumentara, el gasto en pensiones se reduciría en porcentaje del PIB. Lógico. Y por eso se propone en muchos países cambiar el sistema de pensiones. En un escenario de productividad menos favorable, el gasto en pensiones aumentaría. Pues también es lógico. Si lo estamos relativizando con el PIB, pues evidentemente a menor productividad, a menor PIB y por lo tanto, como el gasto lleva la dinámica que lleve, pues sucedería esto. Por el contrario, un mayor crecimiento de la productividad reduciría el gasto en pensiones. Y esto es un tema serio, porque claro, si vivimos en el escenario que vivimos, en el cual, bueno, no somos muy amigos de cambiar, de alterar el sistema de pensiones, pues evidentemente no nos quedará más remedio, ya que la población activa, la población ocupada, el número de horas de trabajo se prevé que evolucione de una manera, no nos quedará más remedio que ser más productivos. Algunos comentarios sobre el gasto sanitario. En primer lugar, una breve referencia hace el informe a los determinantes del gasto sanitario. Espero que sea complementario a lo que habéis estado diciendo. El gasto público en atención sanitaria está determinado tanto por factores de demanda como factores de oferta. Entre los factores de demanda, el primer ítem que se considera es el tamaño y el estado de salud de la población, vinculado este último a la estructura por edad y sexo. Luego veremos una gráfica al respecto. Y en particular a la proporción de personas mayores en la población total. Como ya se ha dicho, las personas mayores suelen desarrollar multimorbilidad con los consecuentes efectos sobre el gasto sanitario. Segundo ítem, los ingresos de la población. En tanto en cuanto el gasto en salud tiende a crecer con el aumento del PIB per cápita de los países. Eso es un hecho contrastado. Tercer lugar, las disposiciones que regulan el acceso a los bienes y servicios sanitarios. Y en cuarto lugar, como ya ha dicho el doctor, recientemente se están examinando con mayor detenimiento los posibles efectos del cambio climático en la demanda de atención sanitaria. El mismo informe hace también una comparativa sobre esta cuestión entre las áreas urbanas y las áreas rurales. Y se percibe como en las áreas rurales, debido a que el fenómeno del calentamiento es mucho más profundo que en las áreas urbanas, que el fenómeno del calentamiento es mucho más profundo que en las áreas rurales, habrá un mayor deterioro de las condiciones de vida para las personas de mayor edad. En cuanto a los determinantes de la oferta, en primer lugar, la disponibilidad y la distancia a los servicios sanitarios. En segundo lugar, el progreso tecnológico. En este sentido, el informe recoge que la investigación empírica sugiere que la tecnología sanitaria ha sido un factor determinante del gasto sanitario. Diversos autores atribuyen entre el 27% y el 75% del crecimiento del gasto sanitario en los países industrializados a esta causa. Claro, una cosa es eso y otra causa es que este incremento del gasto no sea necesario. A nadie se le ocurriría decir, bueno, ya que es muy costoso, pues no vamos a mejorar, ¿no?, en los equipamientos que se utilizan en nuestra sanidad. Un cuarto factor, las políticas que buscan fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud. En este último sentido, tras la pandemia del COVID-19, existe un amplio consenso político sobre la necesidad de fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud. Y como os comentaba antes, la pandemia ha trastocado los criterios de eficiencia productiva, por lo menos en un ámbito que yo conozco así de pasada, que es la cuestión de
la fabricación de vacunas. Me consta que en estos momentos la Unión Europea, a partir de ciertos programas, está financiando a empresas que investigan y fabrican vacunas para que tengan capacidad productiva sin utilizar. ¿En previsión de qué? De una nueva pandemia más pronto que tarde. Eso está sucediendo ya. Y esto evidentemente rompe con todos los paradigmas. Porque ya no estamos hablando de una pandemia dentro de 20 años, sino de una posible pandemia mucho antes. Entonces hay que tener esa capacidad productiva ahí, en stand-by, en previsión de que mañana te venga otro virus y en principio se puede llevar por delante a millones de personas. En cuanto a la relación entre la edad de las personas y su uso de la atención sanitaria, esta se ilustra claramente a partir de los denominados perfiles de gastos relacionados con la edad. Y ahí tenemos una gráfica muy interesante. El gráfico representa el gasto público medio per cápita en atención sanitaria como porcentaje del PIB per cápita en función de la edad. Y es un gráfico que está elaborado a partir de datos relativos al conjunto de la Unión Europea, año 22. Entonces, lo que aparece en azul, creo que es en azul, yo soy bastante daltónico, hace referencia a los males, es decir, a los caballeros, y el otro trazo en amarillo, ¿no?, hace referencia a las mujeres. Entonces, ¿qué se observa ahí? Pues que el gasto generalmente aumenta con la edad, ¿no? Sobre todo a partir de los 50 años. Etapa que coincide con una mayor morbilidad, como ya se ha comentado. La demanda de atención sanitaria también es elevada a edades muy tempranas y durante la maternidad. En consecuencia, con esta realidad, la estructura demográfica y en particular el envejecimiento se percibe como uno de los principales factores que impulsan el aumento en gasto sanitario. Creo que esta gráfica es complementaria a las referencias que tú hacías. Bueno, en cuanto a los resultados de la proyección que hace el informe, tenemos que tener en cuenta que, en primera instancia, el escenario tendencial conjuga el envejecimiento de la población con el crecimiento económico, al tiempo que considera una hipótesis de partida, luego la modificará, de que tan solo la mitad de los años de vida adicionales ganados gracias a una mayor esperanza de vida se pasarán en buena salud. Esa es la hipótesis de partida. Bueno, pues a partir de ahí, las proyecciones realizadas reflejan que en mayor medida tiene lugar un impacto del envejecimiento sobre el gasto sanitario en comparación con la incidencia de otros determinantes no demográficos, que es un impacto reducido. Pasando a los escenarios alternativos. Ante un escenario de envejecimiento saludable, es decir, si ganamos un año de vida, también ganamos un año de buena salud, nos encontraríamos con que los incrementos proyectados en el gasto público en atención sanitaria serían significativamente inferiores. Por el contrario, con un escenario de ausencia de envejecimiento saludable, los aumentos del gasto público en atención sanitaria son significativamente mayores. Es decir, ganamos años de vida, pero la gente no avanza en cuanto a un alargamiento de vida saludable. Algunos comentarios sobre las proyecciones en gasto en cuidados a largo plazo, es decir, dependencia. Consideraciones previas que hace el informe sobre los determinantes del gasto en dependencia. En primer lugar, es previsible que la demanda de cuidados relacionados con la dependencia y financiados con fondos públicos aumente si el envejecimiento de la población no va acompañado de una mejora compensatoria en el estado de salud y una reducción en la discapacidad. Parece de sentido común, ¿no? Por otro lado, los sistemas de cuidados a largo plazo en los Estados miembros de la Unión Europea suelen depender en gran medida de prácticas informales proporcionadas gratuitamente por familiares y amigos. Es probable que la disponibilidad de estos cuidados informales disminuya
básicamente debido a tendencias a cambios sociales. Por último, a medida que los países progresan, es más probable que la población demande una atención de cuidados a largo plazo, de cuidados de dependencia de mayor calidad y más accesible. Con respecto a los resultados de la proyección, empezando por el escenario de referencia. Como comentamos, el escenario de referencia parte del supuesto de que la mitad de las ganancias futuras en esperanza de vida se disfrutan con buena salud y la otra mitad con discapacidad. A partir de ahí, el escenario, como veíamos en la gráfica, contempla que el gasto público en la Unión Europea en cuidados de dependencia aumente. Pero si consideramos escenarios alternativos, en primer lugar, un escenario de envejecimiento no saludable, se prevé que el gasto público de la Unión Europea en cuidados de larga duración aumente en mayor medida. La contraria, pues también es cierta, en el sentido de que ante un escenario de envejecimiento saludable, el gasto público de la Unión Europea en cuidados de dependencia se incrementaría en menor cuantía. Por tanto, los escenarios de envejecimiento saludable y no saludable muestran cómo la prevención puede ayudar a mitigar el impacto del envejecimiento en el gasto al reducir la necesidad de cuidados de largo plazo, lo cual es de sentido común, pero aparece corroborado por un informe elaborado por un plantel de expertos en cuestiones de este tipo. Y sobre el gasto en educación, consideraciones previas sobre los determinantes del gasto en educación. El gasto público en educación refleja la evolución demográfica, así como otros factores. En tal sentido, el cambio demográfico es un factor condicionante del gasto en educación, ya de que determina el tamaño de las futuras cohortes de estudiantes. Sobre los resultados de la proyección del informe, la proyección de referencia se basa en el supuesto de que no habrá cambios en las políticas y, por tanto, refleja el impacto de los factores demográficos. Como vimos, se prevé un descenso del gasto público en educación en la Unión Europea de 0,5 puntos porcentuales sobre el PIB. En aquellos países donde efectivamente se proyecta una reducción del gasto entre el 2022 y el 2070 en este ítem, es común que la educación primaria y la educación secundaria contribuyan en mayor medida a la disminución prevista. Esto también es lógico. Si cada vez tenemos menos jóvenes, pues evidentemente eso conllevará una reducción en los gastos de educación. Al mismo tiempo, en la mayoría de los Estados miembros donde se prevé un aumento del gasto, la educación superior tiende a ser la protagonista de esa evolución, también de sentido común. Y por mi parte, nada más que decir y gracias por vuestra paciencia.